Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Madeleine, su psicóloga, y el día de hoy he preparado para ustedes un tema muy importante que es acerca de la soledad. Bueno, resulta que la soledad tiene muchas dimensiones, pero antes de hablar de estas dimensiones vamos a definir básicamente qué es la soledad. Entonces la soledad es la cualidad de estar sin el otro, la cualidad de estar sin la otra persona. ¿Listo? Pero resulta que la soledad tiene muchas dimensiones y en esas dimensiones encontramos esa soledad que suele ser voluntaria o la soledad que suele ser involuntaria o la soledad que al mismo tiempo depende de tiempos diferentes, por ejemplo, si es transitoria o si es una soledad crónica, en donde hay una soledad también objetiva, otra soledad subjetiva. Entonces vamos a definir un poquito todas estas dimensiones de la soledad. Bueno, para empezar entonces hablamos de que hay una soledad voluntaria y hay otra soledad que es impuesta, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de esta soledad que es voluntaria, normalmente nos referimos a esa soledad en donde esta soledad voluntaria es una soledad que la misma persona ha elegido, ha preferido, entonces ha escogido estar solo, porque esta soledad también puede ser incluso una soledad placentera en donde la persona se siente a gusto con esa soledad y usa esta soledad incluso como goce, ¿sí me entiendes? Entonces esta soledad placentera voluntaria normalmente es un tipo de soledad usada para el goce, para que las personas consigan descanso, consigan paz, consigan validación, diversión, aventuras, ¿sí? Es usada normalmente como un tema de disfrutar, de estar bien conmigo mismo y quiero estar conmigo mismo, ¿ok? Y por otro lado está esa soledad impuesta, involuntaria y que no es placentera y que con ella, con este tipo de soledad la persona sufre mucho porque trae mucho sufrimiento al quedarse solo, ¿sí? Porque al quedarse solo es un encuentro con los miedos, con las vulnerabilidades, con los temores, con las angustias y también incluso llevando a que haya también una depresión allí. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo podemos hablar de esta soledad involuntaria y que no es placentera? Por ejemplo, las personas que de un momento a otro han sufrido una pérdida muy grande, o las personas que han tenido que cambiarse del país, si me entiendes, si se encuentran solos, sin sus familias, o las personas que, por ejemplo, han caído en prisión, o también las personas, por ejemplo, que tienen padres muy ausentes, o una pareja muy ausente, o una familia muy ausente, si me entiendes. Entonces ese es un tipo de soledad que genera mucho sufrimiento, mucha angustia. Bueno, por otro lado también encontramos una soledad objetiva, en donde objetivamente estoy sola, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento yo estoy sola en este cuarto, ¿sí? Pero no necesariamente me siento sola, porque sé que tengo personas que están conmigo, ¿sí me entiendes? Y en cambio está una soledad subjetiva, que es un tipo de realidad en donde yo por ejemplo estoy sola, pero en un momento puedo pensar cuánta falta me hacen estas personas, cuánta falta me hace mi familia, cuánta falta me hace mi pareja, cuánta falta me hacen mis amigos, ¿sí? Y entonces ahí ya me siento sola, ¿sí me entiendes? Entonces, por otro lado también tenemos la soledad con las dimensiones de tiempo. Entonces, por ejemplo, existe una soledad que es transitoria, en donde yo por un periodo de tiempo estoy sola. Por ejemplo, fui a coger el bus y mis amigos ya se fueron y yo me quedé sola esperando. Entonces, ¿sí me entiendes? O hay un tipo de soledad situacional en donde
esa soledad es causada por una situación en específica. Entonces, por ejemplo, la muerte de alguien muy importante que lo consideraba casi todo para mí. Entonces, la muerte de alguien, un divorcio de muchos años, ¿sí me entiendes? Y también está una soledad crónica que dura años, dura muchos años, y la persona se siente incapaz de volver a establecer relaciones sociales satisfactorias. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo todo esto de sus dimensiones de la soledad y que todas las soledades no son iguales y en todas las soledades no hay sufrimiento, algunas sí, algunas no. Entendiendo esto, vamos a hablar de el miedo a la soledad, qué es lo que pasa. Entonces, el miedo normalmente es una respuesta natural, ¿verdad? Que todo ser humano tiene. Es una respuesta ante alguna situación en donde nosotros nos sintamos en peligro o amenazados o vulnerables. Entonces el miedo es una reacción natural. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros a veces tenemos miedo a la soledad, pero resulta que este miedo a la soledad es muy importante también definirlo y categorizarlo, porque de por sí el miedo a la soledad, siempre y cuando esté equilibrado, es positivo, porque como por ejemplo una persona que no tenga miedo a la soledad, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, si tiene que pasar por un callejón muy peligroso, lo que va a hacer la persona sensata es que va a decir: no, necesito compañía porque me da miedo pasar solo o estar solo por ese callejón porque me va a sentir en peligro, ¿sí me entiendes? O en cualquier otra situación en donde haya un peligro, yo no voy a querer estar sola, voy a necesitar de la compañía de los demás, ¿verdad? Y también, si lo miramos históricamente, a nivel histórico, a nivel de la humanidad, nosotros por naturaleza ya somos seres humanos que necesitamos de la compañía de los demás, porque nosotros hemos aprendido a vivir en sociedad, a vivir en compañía, a vivir en grupos para cumplir determinados objetivos, para sobrevivir, por ejemplo, para sobrevivir, para cazar, para crecer como población. Y entonces por esto la compañía siempre ha sido como muy importante. Incluso cuando el bebé nace, si vemos a los recién nacidos, ya desde pequeñitos estamos demandando una compañía, porque el niño necesita a alguien para tener los cuidados, para sobrevivir, para alimentarse. Entonces ya este miedo a la soledad viene ya instaurado en nosotros a nivel histórico y a nivel de la infancia, ¿verdad? Porque hay un miedo a no poder sobrevivir sin el otro, ¿sí? El problema aquí ya viene cuando esa soledad y ese miedo ya no es un miedo equilibrado, sino que se convierte en una dependencia, en una necesidad propia. Necesito del otro para vivir. Y aquí es donde ya ese miedo a la soledad se convierte en algo que me da pánico, que me da terror, que yo digo, es que no voy a poder sobrevivir, no voy a poder ser igual sin la otra persona. Y esto ya pasa mucho entonces cuando en vez de yo ver al otro como una compañía, lo veo como algo que dependo de eso para poder hacer muchas cosas. Entonces muchas veces pasa en que, por ejemplo, en el tema de las parejas, la persona no es mi compañero, sino que se convierte en mi media naranja, en mi otra mitad, en mi alma gemela. Y entonces sin esta persona no voy a poder ser ni hacer nada. Entonces la necesito en mi día a día para poder hacer, ¿sí me entiendes? Entonces por eso es importante aclarar que el miedo a la soledad no es malo siempre y cuando sea regulado y entendiendo el miedo como una respuesta natural ante un peligro real, y que el problema
al miedo de estar solo viene es cuando la persona ha desarrollado una dependencia a eso que es externo y que lo siento ya como una necesidad para yo poder sobrevivir. Ahí está el problema. Y que también es muy importante tener en cuenta de qué tipo de soledad estamos hablando, si es una soledad que ha sido obligatoria o es una soledad que ha estado voluntaria, porque así también depende el grado de sufrimiento o el grado de no sufrimiento de la persona. Bueno, un videito más por el día de hoy para que aprendamos un poquito más y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao, chao.